Entramos a TCN, Periodismo Digital. Revisamos esta nota del colega Miguel Jiménez. El presidente de Estados Unidos anuncia los impuestos a la importación más altos en un siglo, con un recargo del 20% a los productos de la Unión Europea. La historia de la economía mundial dio un giro este miércoles en la Rosaleda de la Casa Blanca, en el exterior del despacho Oval. El presidente Donald Trump quiso conceder una solemnidad especial al anuncio de los aranceles en la tercera fecha bautizada como el Día de la Liberación en los últimos meses. Una tarde primaveral, fresca y con el cielo cubierto, Trump llenó de nubarrones el horizonte económico con los aranceles más altos en un siglo. Estados Unidos impondrá un arancel universal mínimo del 10% a todas las importaciones y castigará más a los países y bloques con los que tiene un mayor déficit comercial, entre ellos la Unión Europea, a la que aplicará un 20%. Trump enseñó un cartel con los aranceles de los principales socios comerciales: Unión Europea 20%, China 34%, Japón 24%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, India 26%, Corea del Sur 25%, Tailandia 36%, Suiza 31%, Indonesia 32%, Brasil y Reino Unido 10%. Entre ellos, la lista cubre cerca de 200 países. El presidente alega sin fundamento que los aranceles son la mitad de las cargas que estos países imponen a Estados Unidos por sus productos. Por ahora, Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionada con el fentanilo y la migración, de modo que no se les aplicó el nuevo régimen. Se mantienen con el 25%. Son negociaciones muy duras. Uno piensa que la Unión Europea es muy amigable. Nos estafan. Es muy triste decirlo. Es muy patético, manifestó el presidente Trump, antes de anunciar que pondría un impuesto del 20% a esas importaciones. Un duro golpe a sus aliados. Dio un discurso de 48 minutos, con miembros de su gabinete, congresistas, autoridades y trabajadores industriales como invitados. Tras él, tenía grandes banderas de los Estados Unidos. Trump proclamó el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos, mientras lanzaba datos para justificar sus medidas. El republicano decidió poner los aranceles en el centro de su política económica, en una especie de viaje al siglo XIX, una época en que eran la principal fuente de ingresos del Tesoro de los Estados Unidos. El presidente quiere que los impuestos a la importación recauden cientos de miles de millones de dólares anuales, lo que facilitaría financiar otras rebajas de impuestos. Completó: los contribuyentes llevan más de 50 años siendo estafados, pero eso se va a acabar, dijo. El aparato de propaganda de la Casa Blanca bautizó el evento este miércoles como Make America Wealth Again, hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico, una de las variaciones del principal lema trumpista. Los aranceles no son recíprocos, por más que Donald Trump insista en ello. Altos cargos de la Casa Blanca admitieron bajo compromiso el anonimato de la metodología empleada. Dijeron: el modelo se basa en el concepto de que el déficit comercial que tenemos con un país determinado es la suma de todas las prácticas comerciales desleales, la suma de las trampas. Este concepto no se sostendría. Lo que pretende Estados Unidos es reducir significativamente o eliminar el elevado déficit comercial que tiene de 1.2 billones de dólares en el año 2024. Trump declara que el déficit constituye una emergencia nacional, lo que le da poderes para aprobar aranceles sin pasar por el Congreso. En su narrativa, todos los países han estado estafando a los Estados Unidos durante décadas, y lo que hace su gobierno es responder de forma benevolente. De hecho, fuentes de la Casa Blanca sostienen sin fundamento que los aranceles impuestos son la mitad de los que correspondería para la reciprocidad del trato. En realidad, Trump hace saltar por los aires las reglas del comercio global. Desatando un terremoto de consecuencias imprevisibles, los gobiernos de todo el mundo preparan su respuesta en forma de represalias, ayudas a sectores afectados o concesiones a Washington, dependiendo de su estrategia negociadora. Hasta aquí este artículo del colega Miguel Jiménez, que lo hemos rescatado del portal de noticias TCN, Periodismo Digital. Va nuestro comentario. Sin duda, este hecho marca un antes y un después en la economía del mundo.
pero no solo en la economía, sino también en la política, y da una respuesta a lo que veníamos nosotros anunciando, quienes siguen pues nuestros artículos en TCN, en Diario El Heraldo y en este espacio. El cambio de época cultural en el mundo, la crisis de la posmodernidad. Esto sin duda pues le da una especie de definición a esa crisis. La crisis va a ser la salida de carácter comercial, competitiva y de gestión, como también de innovación. Es ahí en donde va a marcarse las diferencias, y quien pues resuelva de mejor manera estos elementos va a levantarse con la hegemonía en el mundo, y Estados Unidos le apuesta a aquello. Esto también es un cierre, el cierre de los famosos TLCs, de la globalización y del libre mercado. Muchos apuntaban siempre de que el sistema económico mundial se mueve por la libertad del mercado. Esto ratifica de que no es así. El mercado por sí solo no genera una distribución coherente, y lo que aduce el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, aduce de que ahí lo que se ejecuta es trampa, y le acompaña con otra frase, estafa. Ahora entonces el comercio de carácter mundial vuelve a ser nacional, vuelve a someterse a los temas de carácter productivos y comerciales de cada nación. Para aquello, el reto entonces, después de la crisis de la posmodernidad, tendrá que ser la construcción de una identidad cultural, la definición de marcos industriales, comerciales y de servicios que quiere apuntar cada uno de los países, la gestión de los mercados en el mundo, entregar buenos productos, buenos servicios a nivel mundial, desarrollo de una gestión creativa adecuada, y poder sobrevivir y competir y triunfar en el mundo del futuro. También marca a nivel político o a nivel geopolítico la muerte o la crisis de lo que se denominaba el imperialismo norteamericano. Ya hace 20 años, Tony Negri, en su libro Imperio, manifestó que la fase del imperialismo está pasando para llegar a la fase del imperio, en donde el capital se vuelve líquido y la producción o los servicios son de manera competitivos alrededor de la innovación. Otro de los temas que es importante subrayarlos aquí es la crisis de la Unión Europea. Este experimento que se manifestó después de la caída del muro de Berlín le pone en evidencia para construir o para clarificar su economía. La Unión Europea entonces tendrá que demostrar que lleva los pantalones largos en política y en economía, o si ha sido dependiente del discurso de ser aliado de Estados Unidos. Es un momento entonces de sincerar la productividad, la innovación, la gestión y, como no, el discurso de carácter político y cultural. Estamos en una fase adelante, y es importante en la coyuntura, en el caso del Ecuador, que únicamente está marcado con el 10%, que en el caso del Ecuador y en el caso específico de Tungurahua, hay que tomarlo con los productos que se exportan con muchas pinzas, que no es una catástrofe. Ahí está marcada con el 10%, y lo que exige es esto, vuelvo y reitero: innovación, planificación, gestión y búsqueda de mercados. Atrás, enterrado, quedaron elementos, ideas, conceptos como el mercado solito marca las reglas. El mercado no necesita planificación. Los tratados de libre comercio o la globalización. Mucho más atrás todavía están, ahora que estamos en la coyuntura de carácter político electoral, mucho más atrás todavía están desgastados ideas, conceptos, términos como la izquierda y la derecha.
ya no existen en el mundo. Esto marca sin duda un paso más en la historia de la dialéctica de la especie, y el análisis tiene que ser objetivo y concreto en ese sentido. Esta fue la noticia que marcó sin duda la semana que estamos por cerrar.